Eh, Hace unos momentos le comentaba que en su conferencia de prensa de hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador había comentado una resolución de la Suprema Corte en el sentido de que se podía reservar la información sobre la compra de vacunas por 5 años, porque esto podría afectar, digamos, la divulgación de esta información podría afectar la seguridad nacional. El INAI había pedido que esta información se diera a conocer. El caso escaló hasta la Suprema Corte y la Corte falló en ese sentido, pero el presidente dice que al margen del fallo de la Corte, que su gobierno va a dar a conocer la información. Y tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias, Pascal, por esta oportunidad. Pues mira, déjame te digo que yo reconozco en este caso y me da gusto escuchar las palabras del presidente. Yo quiero partir en gajos el asunto porque de ninguna manera yo voy a atreverme a desafiar lo que la Corte ha resuelto. Ujú. Pero sí te puedo decir que el gobierno del presidente, antes de que el asunto llegara a la Corte, ha tenido dos maneras de ver el asunto, esta cuestión. El secretario de Salud, todo lo que se le pide relacionado con el COVID y especialmente los contratos, que son los contratos que se firmaron con las grandes farmacéuticas, que son, como todos lo sabemos, las que están gobernando en los últimos meses de pandemia, los últimos 2 años, Ujú. con el poder enorme que han tenido. Él dijo, todo esto, ni media palabra, no se entrega nada. En cambio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es el que llevó a cabo la negociación internacional para la compra de las vacunas, porque una cosa es la parte científica médica de los Ujú. fármacos y otra cosa es la cuestión de la negociación, que es una negociación internacional de alto nivel, ¿no? Ujú. Entonces, su equipo fue mucho más sensible, mucho más, creo, más sensible al significado de la rendición de cuentas en una democracia en la que no sabemos desde hace 2 años muchísimas cosas y qué están pasando, ni siquiera las cifras reales de las víctimas, etcétera. Entonces, Marcelo Ebrard, lo digo yo, su equipo, sí dispensó, sí generó con el INAI una versión pública de las mismos contratos de los que Ujú. estamos hablando. Entonces, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores dijo, yo creo que identificando lo que ahora el presidente acaba de decir, que pues sí, que se abriera lo más posible, Ujú. o que se abriera, en cambio el secretario de Salud no. Ahora bien, el asunto llegó a la Corte y la Corte pues Ahora, es la pero máxima déjame autoridad. detenerte ahí, Paco, porque ustedes, digamos, ustedes intervienen cuando un peticionario Sí, requiere la información y así es. la instancia gubernamental o la instancia requerida dice que no. Entonces ahí intervienen ustedes. Así es. ¿Quién solicitó la información y en qué momento intervienen ustedes? Nosotros, en este caso, ha habido muchísimas solicitudes de acceso a la información sobre los contratos con las diversas vacunas que se han estado suministrando por el Estado mexicano en México, ¿no? Ujú. Pfizer y Moderna, y con todas, de todas hay. Estas tenían que ver con Sputnik, las que llegaron a la Corte por la vía del asunto Ah, ok. del secretario de Salud. Pero como se las han pedido a Secretaría de Salud y a Relaciones Exteriores, a veces a ambos y Ujú. a veces por separado, en este caso el asunto llegó por esa vía, por la objeción que hubo en Salud. Ok. Ahora, nosotros cuando resolvimos, ponderamos una cuestión. A ver, es cierto que la ley dice, y por eso la Corte lo dijo con toda soberanía, indudable. La Corte interpreta que si, como existe en la ley la previsión que por el concepto de seguridad nacional se pueda poner en peligro, en riesgo, las negociaciones internacionales para una cuestión tan urgente como puede ser en este caso, debido a muerte, conseguir un fármaco, pues bueno, desde luego que naturalmente el planteamiento que hace la Corte desde esa perspectiva eminentemente jurídica, pues es entendible su resolución. Pero nosotros lo vimos desde el lado que ya te decía anteriormente, la rendición de cuentas. La transparencia lo que busca es que no se oculten las cifras, los dineros. Por supuesto que entendemos que estos contratos no pueden revelar muchas cosas Ujú. que puedan servir de competencia indebida a sus competidores, a los de la otra casa, Sí. la otra farmacéutica, y que hagan que nos hagan pues un dumping o que sirvamos de parte a un problema de Ujú. acaparamiento, ¿no? De fármacos, Ujú. etcétera. Eso se puede dar. Entonces aquí lo interesante del asunto es que su propio gobierno, si es a lo que vamos, en la reflexión de lo que él ha hecho, ya ha ofrecido 2 días.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo con nosotros un micrositio que está colocado en el que se ha abierto mucha información relacionada con esto. Valdría la pena que se ponga y entonces en ese O sea, eso ya existe. Sí, hace meses que ya hicimos eso. Por eso nosotros, en este caso, decimos, bueno, pues el secretario de Salud ha mantenido su postura. Ahora, hay otro punto que es muy fino. ¿Cuántos años cabe de reserva? La Corte ayer dijo que 5 y bueno, pues la ley dice 5 y es tope, ¿no? Pero nosotros en ese caso preveíamos 2, que es lo que nosotros cuando resolvimos los recursos que luego fueron impugnados. ¿Por qué? Porque decíamos tiene que haber una temporalidad. ¿Qué pasa si al llegar al segundo año todavía la situación internacional de una negociación en peligro persiste? Pues se vuelve a ampliar la reserva. Entiendo. Pero ahí es la parte fina. Yo creo que reconozco que el presidente tenga esa vocación, porque de ninguna manera tampoco lo interpreto como un desafío en demérito de pero, la Corte. a ver, yo comentaba hace rato, voy a tener que hacer una pausa, Paco, pero te dejo con esta reflexión y si me puedes esperarlo, me respondes al regresar del corte. Yo comentaba hace rato que cuál era la necesidad de que esto llegara hasta la Suprema Corte si el presidente dice que todo debe ser transparente. Es decir, que la Secretaría de Salud no debió haber objetado las peticiones de información y no debió, ni siquiera ustedes debieron haber intervenido en el asunto, si es el caso, ¿no? Hubiésemos llegado a intervenir. Ahora, bueno, estamos hablando con Francisco Javier Acuña del INAI, comisionado del INAI, sobre lo que dijo el presidente hoy en la mañana respecto de transparentar las compras de vacunas. Entonces, Paco, te decía, pues no habría tenido que intervenir la Corte si de entrada la Secretaría de Salud hubiera dicho que sí a los peticionarios de esta información. Sí, efectivamente, el acerto es correcto. Lo que pasa es que tampoco es una cuestión tan simple y qué bueno que se da la oportunidad. Mira, también la Secretaría de Relaciones Exteriores en el primer momento en que empezó a responder este tipo de reclamos informativos, más que solicitudes, como si fueran súplicas o peticiones, sino son reclamos informativos, contestó igual, afincados a que se trataba de información muy delicada, que podría poner en peligro, ¿no?, la negociación internacional del asunto, y entonces se cerraba todo. Y entonces nosotros empezamos a analizar los casos, empezaron a acumular estos casos, y nosotros lo que hicimos es un diálogo tanto con Salud como con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y les hicimos ver que por un lado, desde luego, sabemos y entendemos que esta información en sí misma, viéndolo como un asunto aislado, pues desde luego es explosiva, muy peligrosa, pero también es muy importante que los gobiernos tengan capacidad de explicación, y lo que importaba aquí sobre todo son los pesos y centavos. ¿Cuánto le ha costado al Estado mexicano comprar estas vacunas? Porque seguro compró unas muy caras y seguro compró unas muy baratas, y una gran cantidad de cosas que pueden revelar éxito o fracaso o error o atingencia. Oye, y si me permites apuntar, las baratas pudieron haber salido caras también, ¿no? Pues es que el peligro es que después de eso se puedan desencadenar otras consecuencias que finalmente algún día tendremos que saber, porque ese es el asunto. En una democracia lo que no puede y no debe caber duda es que tarde o temprano se sabrá lo que ha pasado. Es cierto que hay momentos en los que hay que hacer un paréntesis, porque precisamente por eso se tutela este derecho. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no crean que fue sencillo, fueron unas rondas muy largas de conversación y de consulta. Las propias farmacéuticas a nivel internacional les obligan al gobierno a firmar unas cláusulas de confidencialidad. Efectivamente, viéndoles ver que si se llega a conocer, por ejemplo, las calidades del fármaco, pues lógico, ¿no? Pones en peligro a que se trata de secretos industriales, secretos muy delicados. Eso se entiende, ¿no? O sea, exacto. Entonces, si alguien quiere saber la fórmula de la vacuna, bueno, las fórmulas. Ahora, es cierto que el mismo precio como tal puede incluso inducir elementos, ¿no? Porque tú y yo estamos en el mercado. Si tú y yo nos dedicamos a vender llantas y una llanta vale 100 pesos y otra vale 2,000, pues seguramente más o menos podemos imaginar que aunque hay un sobreprecio, algo tiene la llanta de 2,000 que no tiene la otra, y por consecuencia pudiéramos hacer reducciones de componentes, etcétera. Pero aquí la cuestión fina es la manera de atender la cosa, ¿no? No puede ser que se niegue todo por todo, sino la cuestión que nosotros buscábamos es una versión pública. La versión pública es lo que se pueda saber, lo que se pueda salvar de una posición en la que por regla incluso se admite no se diga más. Oye, Paco, entonces, me decías... ese es el punto fin. Me decías que tú no vas a controvertir la decisión de la Corte, pero entendido eso, ¿qué va a pasar o qué debe pasar a continuación? ¿El gobierno, pese al fallo, puede dar a conocer la información?
No, bueno, la Corte ya determinó y es la máxima autoridad del país. Cuando se trata del Estado de Derecho, la Corte es la máxima autoridad del país. Es la que dice cómo deben obrar los demás poderes respecto de lo que determina o sea, llegó el asunto. O sea, el presidente no puede en este momento, luego del fallo de la Corte. Si el presidente ahora lo revelara, en los términos que lo dijo, pues podría venir naturalmente una consecuencia. Ahora, te voy a decir una cosa, con todo respeto, como el presidente lo dice, yo también a él se lo digo muchas veces, con todo respeto al señor presidente, pero él ha dicho que el ejército iba a revelar todo lo que costó el AIFA en términos desde un principio, y pues no ha pasado. Y la Secretaría de la Defensa defiende a piedra y lodo. El presidente también dijo que iba a dar a conocer los casos de corrupción de los fideicomisos y ya tiene más de 2 años y no lo ha hecho. Por eso yo te digo, pues, si el presidente dice, yo creo que lo dice con su mejor intención, yo respeto su intención. Celebro que lo diga, pero desde luego tampoco estoy en favor de que haya una irresponsabilidad que pueda poner en peligro unas consecuencias jurídicas para el Estado mexicano, no con las compañías estas, que además la pandemia no ha terminado. Y sigue habiendo mucho más que saber y seguro se van a seguir comprando más fármacos y más vacunas o de todo saber. Entonces yo, pues sí, agradezco porque es una oportunidad interesante de revelar, pero la máxima autoridad en una democracia no es ni siquiera el jefe del Estado, en términos de lo que juega y significa su papel, sino es la máxima instancia jurídica que es el Tribunal Constitucional, que en este caso es la Corte. Bueno, pues muy pertinentes aclaraciones y apuntes sobre el tema. Paco, te agradezco como siempre, te mando un abrazo. Gracias, sí, Pascal, hasta pronto. Gracias, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, así que no es tan sencillo como lo dijo el presidente hoy en la mañana, pues lo vamos a dar a conocer, pues no, ya no se puede. Es decir, después de que la Secretaría de Salud dijo, no lo voy a conocer, y por eso el asunto se fue hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte falló, pues ahora lo que queda es lo que decidió la Corte. Ya el presidente pues no puede, a pesar de lo que dijo en la mañanera, darlo a conocer a su manera, transparentarlo todo. Ahora tiene que acatarse lo que dijo la Suprema Corte. Es lo que nos dice Francisco Javier Acuña del INAI.